Un saludo muy, pero muy rico y nutritivo para todos los hermanos y hermanas de habla hispana. Nos sentimos gozosos. Mi corazón parece un volcán en erupción, pero de gozo, porque podemos darle a la trompeta el sonido certero. Oh, mis amados, una vez más nos predisponemos para un nuevo lanzamiento. Hoy vamos a lanzar al aire otro tema indispensable y fundamental para nuestras aspiraciones. Hoy tenemos el tema número 535 para tu enriquecimiento espiritual. Para que dejes la lechita y el purecito aplastadito que se le da a los bebés y puedas realmente nutrirte y alimentarte como Dios estipula, como todo el cielo estipula. Alabamos y glorificamos el nombre glorioso de aquel que es la salud de nuestro rostro. Una alegría enorme, mis amados. Si esta es la primera vez que tú nos escuchas y deseas que te ayudemos en tu crecimiento espiritual, si deseas que te podamos surtir de aminoácidos, proteínas, carbohidratos, todos los aminoácidos esenciales que tú necesitas para tu crecimiento espiritual. Tenemos más de 500 prédicas ya grabadas para enviarte a tu WhatsApp. Y aquí aparece nuestro número de WhatsApp para cualquier persona que viva en el país que viva. No importa si vives en Papúa Nueva Guinea o Guinea Ecuatorial, que es el único país de África de habla hispana. No importa que vivas ahí, aún así te podemos enviar vía WhatsApp muchos nutrientes, muchos alimentos nutritivos. Y si tú hablas el mismo idioma que yo hablo y vives en un país europeo, igual también te podemos enviar. No importa. Total, ahora el planeta Tierra se achicó tanto, pero antes era una cosa inmensa, ahora se achicó así al tamaño de un aparato celular. Muy bien, entonces vamos hoy a tratar un tema supremamente precioso. Vamos a mirarle a nuestra a nuestra pizarra, porque aquí tenemos el tema que hoy vamos a desarrollar con lujo, pero con lujo de detalles, y es un tema crucial, vital, clave y trascendental para que nosotros podamos crecer, porque ya hemos repetido miles de veces y lo seguiremos repitiendo, que sin crecimiento no hay vida. O sea, no podemos divorciar el crecimiento de la vida.
Si no hay crecimiento, no hay vida. Y si no hay vida y crecimiento, se te aplica Apocalipsis 3:1, que dice que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Eso tenemos que grabarnos bien, pero lo máximo que se pueda en nuestra cabeza. Entonces, el tema de hoy no es importante, es esencial y vital. Muy bien. Entonces, el título es Basta ya de sermones. Oh, mis amados, esto que aparece acá es vital. Esto lo tenemos que enfatizar a muerte. A muerte lo tenemos que enfatizar esto. Lo tenemos que subrayar, recalcar. Tenemos que recalcar a muerte esto. Esto es demasiado, pero demasiado clave. Es impresionante, hermano, cómo cuesta muchísimo que se entienda esto, pero el único que nos puede hacer entender es el Espíritu Santo, el Dios Espíritu Santo, el único, no hay otro. Muy bien, entonces, ¿por qué? ¿Por qué decimos basta ya de sermones? ¿Saben por qué? Acá está la respuesta. Porque los sermones se convierten o es un atentado contra Isaías 28:13. ¿Qué dice Isaías 28:13? Vamos a leer ese pasaje porque es fundamental. Isaías 28:13. De paso, ya tengo varios temas, varias prédicas grabadas sobre este pasaje. Isaías 28:13. Si tú lo deseas escuchar, me solicitas y con mucho gusto te envío. Isaías 28:13 es cardinal, es trascendental, es mucho más importante que el aire que respiramos. Con eso ya te digo todo. Dice así: la palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea. Y ahora viene, ojo con el detalle que viene acá, un poquito allí, otro poquito allá. Eso es clave hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Oh, mis amados, qué pasaje más espectacular tenemos acá. Muy bien, entonces, lo primero que vamos a recalcar es que decimos basta ya de sermones porque es un atentado contra Isaías 28:13. Isaías 28:13 condena los sermones. Condena. Subrayen eso a muerte. Ahora, vamos a ver, porque acá tenemos los textos claves. Mateo 4:23. Vamos a empezar con Mateo 4:23. Los pasajes claves son Mateo 4:23 y acá tenemos los otros que vamos a leer también. ¿Qué dice Mateo 4:23? Noten. Y recorrió Jesús toda Galilea. Y ahora viene una palabrita que no se les tiene que olvidar ni por desgracia. Noten lo que dice. Enseñando.
Subrayen eso. Enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces, escúchame bien, mi estimado, lo que te voy a decir. Esto que te voy a decir es trascendental. A Cristo nunca, pero nunca se le conoció como un tremendo y excelente predicador. No. A Cristo se le llegó a conocer como el maestro de los maestros. Y un maestro enseña. Esa es la característica de Jesús. A él no se le conoció como un excelente y tremendo predicador, como sucedió con Charles Spurgeon. Charles Spurgeon llegó a conocerse como el príncipe de los predicadores. Pero en el caso de Cristo no. Nunca a Cristo se le puso el título que llegó a tener Charles Spurgeon. Nunca, nunca, pero nunca. El título que se le puso a Cristo o llegó a ser famoso por ser el maestro de los maestros. Ese es un detalle muy, pero muy crucial. Ahora, vamos a buscar los otros versículos que son segunda de Timoteo, segunda epístola del apóstol Pablo al joven ministro llamado Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 2. Este es otro pasaje que va a seguir la línea o el pensamiento de este versículo 23 que está acá. Noten lo que dice el versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos. Noten, ese pedazo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, no es otra cosa que todo lo que Pablo le enseñó y le predicó a Timoteo. Y ahora bien, esto, lo que yo te enseñé a ti, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos. Ojo con esa palabrita. Esa palabrita tiene muchísimo, pero muchísimo peso. ¿Para qué? Noten cómo termina el versículo 2. Para enseñar también a otros. Noten qué interesantísimo pasaje tenemos acá. Ahora, Hechos 15. Vamos rapidito a Hechos 15:35. Dice así: y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, y ahora viene la palabrita que hoy va a ser el común denominador, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Aquí tenemos lo mismo que Jesús hacía, pero ahora en el caso de Pablo y su compañero de misión llamado Bernabé. Y ahora nos vamos a segunda de Timoteo otra vez,
Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2. Noten esta declaración tan espectacular que tenemos aquí. Dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. De paso, vamos a hacer una pequeña propaganda. Tengo un tema entero basado solamente en el versículo 2 de segunda de Timoteo 4. Si tú deseas escucharlo, me solicitas y yo te lo envío por WhatsApp. Pero con mil gusto te lo vamos a enviar. Ahora, aquí tenemos todos estos pasajes que están acá porque son la base. Noten, incluyendo Isaías 28:13, que es pivot, incluyendo este. Y siguiendo con estos versículos, aquí tenemos la base de lo que vamos a profundizar en esta ocasión. Entonces, la primera pregunta que salta es la siguiente: ¿qué debería haber en la iglesia en lugar de sermones? Qué interesante esa pregunta. La respuesta la encontramos en Evangelismo, página 256, y dice así: se me ha mostrado. No, hermano, qué espectacular. Lo que se viene ahora es fabuloso. Se me ha mostrado repetidamente. Quiere decir que ella recibió una visión, pero en forma continua. La misma, pero en forma continua o repetida. Se me ha mostrado repetidamente el hecho que debe haber menos sermones por parte de nuestros ministros. Noten que Dios le mostró en visión a la señora White que debe haber menos sermones de parte de los ministros. Y ahora viene: sería más provechoso si las reuniones del sábado tuvieran el carácter de una clase de estudio bíblico. Noten, hermanos, lo que tenemos acá. ¿Qué dice? Sería mucho, pero mucho más provechoso. Sería mucho más nutritivo. Usando la palabra que tanto les encanta a los nutricionistas. Sería mucho más nutritivo que en lugar de tener esto, tengamos esto. O sea que esto lo tenemos que reemplazar por clases de qué? De estudio. Qué importantísimo. Vamos a Salmo 32. Vamos por un momentito a Salmo 32. Salmo 32. Salmo 32.
Versículo 8. ¿Qué va a suceder si nosotros como iglesia ponemos en práctica lo que dice Evangelismo, página 256? Que en lugar de sermones se hagan clases de estudio. ¿Qué va a suceder? Noten lo que dice el versículo 8. Alabado sea el nombre del Señor por este versículo tan rico. Noten cuál es la promesa. Dice, te haré entender. ¡Epa! ¿Qué dice? Te haré entender. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Dice el profeta Daniel, ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Ah, pero eso va a suceder siempre y cuando se reemplace esto por esto. Si no hay reemplazo, no hay entendidos. Noten, el versículo 8 comienza diciendo, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¡Qué promesa más espectacular, mis amados! Y esto nos lleva a Lucas. Esto nos lleva a Lucas 24:44. Lucas 24, no, 45. Lucas 24:45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Ah, noten qué espectáculo es lo que tenemos acá. Y no menos importante es Salmo 86. Noten lo que dice Salmo 86. Salmo 86, versículo 11. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Ahí está. Otra vez nos encontramos con una palabrita clave que comienza con E. Enseñanza. Necesitamos más enseñanza que otra cosa. ¿Por qué? Porque de lo contrario se va a cumplir Oseas 4:6. ¿Qué dice Oseas 4:6? Mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. El adventista del séptimo día ni sabe lo que cree y menos por qué cree. Y si tú le preguntas en dónde está escrito, es como que le hables en ucraniano o en japonés. Impresionante, mis amados. Ahora, qué tremenda visión tuvo la señora White que calza perfectamente con este. Noten, testimonio para la iglesia, tomo 6, página 93, nos va a decir cuál fue. Dice, se me mostró
que nuestros congresos deben ser más exitosos. ¡Epa! ¿Qué dice? Se me mostró que nuestros congresos deben ser más exitosos. Si ella dice que deben ser más exitosos, ¿cómo eran los congresos entonces? Eran un semifracaso. Eran un semifracaso. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón? Tiene que haber algún motivo. Claro que hay un motivo. Noten lo que sigue diciendo. Al aproximarnos al tiempo del fin, he visto que en estas concentraciones habrá menos sermones y más estudio de la palabra. ¿Qué se le mostró a la sierva y a la mensajera del Señor? ¿Qué se le mostró? Que a medida que nos acerquemos al fin del tiempo del fin, habrá menos de esto y más de esto. Muchísimo, pero muchísimo. Ojo, mi estimado. Habrá pequeños grupos esparcidos por todo el terreno con sus Biblias en mano y otros dirigiéndolos en estudios conversacionales de las Escrituras. Los mexicanos dicen platicar. Me encanta cuando los mexicanos dicen platicar, porque acá en mi país nunca se usa esa palabra. Acá se dice conversar, que sabemos que es lo mismo, pero tiene que ser así. Tiene que ser, se tienen que formar grupos donde se converse. Uno pregunta, el otro responde. Uno dice, pero yo no sé explicar tal cosa. El que está dirigiendo le va enseñando y va uniendo. Este versículo tenés que unir con este pasaje. Y ahí se cumple Isaías 28:13. Un poquito aquí, otro poquito allá. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, así tiene que ser. Eso es lo estipulado por el cielo. ¿Cómo puede ser que cueste tanto que se entienda? Hermano, los sermones no sirven. Los sermones tienen lo único que para lo único que sirve es para que se confunda más la gente y para que la gente crea que es un discurso. Hermano, una cosa es un discurso y otra cosa es una predicación. Eso yo justamente analizo en ese tema que ya les dije recién en cuanto al versículo 2 de Segunda de Timoteo 4. Ahora, ¿qué se propone? Otra pregunta. ¿Qué se propone el Espíritu Santo con esto? O sea, ¿por qué el Espíritu Santo prefiere estudios y no sermones? Vamos a buscar. Hechos. Hechos capítulo 20, versículo 32.
Un pasaje crucial, hermano. Este pasaje les tiene, este pasaje tienen que grabar en sus bastones. ¿Ustedes saben en qué parte del cuerpo están los bastones y cuántos bastones tenemos? ¿Saben en qué parte del cuerpo están los bastones? En el ojo. ¿Y saben cuánto hay? Entre 100 y 120 millones. Impresionante, hermano. Y después nos quieren hacer creer que descendemos de los monos. ¿Saben? ¿Ustedes sabían eso? Entre 100 y 120 millones de bastones hay en el ojo. Y este versículo se te tiene que grabar ahí, en uno de esos bastones que tenemos en el ojo. Por eso es que Charles Darwin tenía serios problemas con el ojo. Serios problemas tenía Charles Darwin con el ojo, pero no vamos a entrar en eso porque eso es para otra ocasión. Hechos 20:32. Noten lo que dice. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y ¿qué más? Y a la palabra de su gracia, la cual es poderosa. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Para qué? ¿Para qué es poderosa? Para sobreedificaros. Noten qué tremendo. Y daros herencia con todos los santificados. Pero noten que primero dice para edificación. Y luego después recién dice para daros herencia entre los santificados. O en otras palabras, para que entren al cielo o para que las puertas del cielo se abran para ustedes. ¿Se dan cuenta, hermano? Hechos 20:32 es cardinal. Este versículo no podemos dejarlo a un lado ni por desgracia. Ahora, otro pasaje más. Deuteronomio 32:2. ¿Saben una cosa, hermano? No sirve de nada hablar mucho de la lluvia tardía si ni siquiera sabemos qué representa la lluvia en primera instancia. Vamos a buscar Deuteronomio capítulo 32. Deuteronomio capítulo 32, versículo 2. ¿Qué representa la lluvia en primera instancia? Porque cuando yo le pregunto a los hermanos, ¿qué representa la lluvia? Automáticamente la gente salta y dice el Espíritu Santo o la lluvia tardía. No puede ser, no puede ser jamás, porque Deuteronomio 32:2 nos va a dar en la tecla. Noten lo que dice. Goteará como la lluvia. ¿Mi qué dice? Mi enseñanza. Ahí está. Noten. Goteará como la lluvia mi enseñanza. Quiere decir entonces que la lluvia es un símbolo de qué?
de enseñanza. Si yo no, si yo no comprendo, si yo no enseño, si yo no entiendo, el Espíritu Santo jamás va a caer sobre mí. Por eso primero está la enseñanza y después, como fruto de eso, viene la lluvia tardía. ¿Qué sucedía cuando Cristo predicaba entre la multitud? Interesantísima esta pregunta. ¿Qué sucedía cuando Cristo predicaba entre la multitud? Esta pregunta, hermano, es crucial y la respuesta va a arrojar una luz potente sobre este tema. Noten lo que dice. Testimonio para la iglesia, tomo 6, página 93. Cuando las grandes multitudes se reunían alrededor de Jesús, él instruía. Ahí está. A muerte subrayen esa palabrita. No dice que sermoneaba ni predicaba. Instruía. Instrucción. Instrucción es sinónimo de enseñanza. Cuando las grandes multitudes se reunían alrededor de Jesús, él instruía a los discípulos y a la gente. ¿Cómo? Miren, hermanos, lo que dice. ¿Cómo era la pedagogía de Jesús? Primero él le enseñaba a los discípulos le transmitían a la gente. Noten la cadena que seguía, el proceso que seguía. Después, los discípulos se mezclaban con la gente. Después de la predicación, los discípulos se mezclaban con la gente y le repetían lo que Jesús había dicho. Noten, a menudo los oyentes habían aplicado mal las palabras de Cristo. ¡Epa! ¿Qué dice? A menudo los oyentes le habían interpretado mal lo que Jesús dijo. Y los discípulos les aclaraban lo que decía la Escritura. Este discípulo, mis amados, sea el nombre del Señor. Quiere decir entonces que lo mismo tiene que suceder ahora. Si yo estudio en la facultad que estudió María, porque la mejor facultad de teología que existe en este planeta es donde estudió María y donde estudié yo, que es a los pies del maestro. No existe otra facultad de teología que le supere a ese o a esa. Ese hombre que aprendió a los pies del maestro, así como María, tiene que ir y enseñarle a otro. Noten. O sea que se tiene que repetir lo que sucede acá. Los discípulos aprendieron a los pies del maestro, pero ellos después se van y le enseñan a otros. Esa debería ser o debería ser el ideal. Noten, hermano. Review Herald, 20 de mayo de 1890. Escuchen esto porque esto es un bombazo.
todo el cielo. ¿Qué dice? Todo el cielo. O sea, los millones y millones de ángeles que están en el cielo. Y los mundos no caídos, porque ellos también están en el cielo. Cada mundo es un cielo. O sea, todo el universo celestial se avergüenza de aquellos que suben al púlpito. ¡Qué impresionante, mis amados! Esto es un bombazo. Esto es demasiado difícil de digerirlo. Noten, hermano, pero está escrito. Review and Herald, 20 de mayo de 1890. Les puedo sacar fotocopia y enviarlo si no me creen. Todo el cielo se avergüenza de aquellos que suben al púlpito. ¿Pero por qué? Ahora va a decir por qué. Porque confunden discurso con predicación genuina. Impresionante, mis amados. ¿Qué dice? Confunden discurso con predicación genuina. Y son dos cosas distintas. Son dos cosas totalmente distintas. Los discursos son para los políticos corruptos, como el presidente de mi país y sus secuaces o sus ministros. Ellos sí, pero no, uno que sube en el púlpito no puede hacer un discurso. Es ridículo, es absurdo, es peligrosísimo. Salmo 119:30. Esto que acabamos de leer, vamos a hacer una conexión acá. Vamos a conectar lo que acabamos de leer, vamos a conectar con Salmo 119:130. Lo que recién leímos, vamos a conectar con Salmo 119:130. Noten lo que dice. La exposición de tus palabras alumbra. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que alumbra? Acá está. Esto es lo que alumbra. No las opiniones personales del predicador. Eso es inmundo. Eso es algo inmundo. La exposición de tus palabras es lo que alumbra. Y hace, y acá viene otra palabrita con la que ya nos hemos encontrado varias veces, hace entender a los simples. Clarísimo. La exposición de tus palabras, ¿qué hace? Hace entender a los simples. ¿Cuál es el motivo principal por el cual la mayoría de los que suben al púlpito carecen de las cualidades esenciales? Importantísima esta pregunta. Y la respuesta la encontramos en la educación cristiana 233. Dice así. Miles. ¿Cuántos? Miles. Hoy podríamos decir millones
Miles de hombres que ministran en el púlpito carecen de las cualidades esenciales de la mente. Ah, ¿qué dice? Miles era en la época de la señora Juárez, pero hoy son millones, millones que suben al púlpito carecen de las cualidades esenciales de la mente. ¿Y por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué carecen de eso? Noten por qué. Porque no estudian las escrituras. Ah, ahí está el pequeño detalle, que de pequeño no tiene nada. Es un detallazo. Se conforman con un conocimiento superficial y prefieren seguir así. Ah, y cuando uno se encuentra con ellos y les tiende su mano ayudadora, como me ha pasado a mí muchísimas veces, cuando tengo la mejor intención del mundo de enseñarle, me dicen, pero vos sos un fanático, vos sos un extremista, vos sos un divisionista y te llenan de ahí está. Tiene algo que ver Lucas 24:32 con los que suben al púlpito. Ah, interesantísima esta pregunta. Noten lo que dice Lucas 24:32. Un pasaje de oro. Es realmente preciosísimo. Lucas 24:32. Y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. ¡Ah! ¡Qué preciosura de versículo tenemos acá! Ahora, noten lo que dice Profetas y Reyes, página 461. Noten, en muchos sermones que se pronuncian hoy, noten, no hay manifestación divina que despierte la conciencia. ¡Qué impresionante, hermanos! Claro, ya dijimos por qué. Porque los que suben al púlpito confunden discurso con predicación genuina. Como fruto o como resultado de eso, los oyentes no pueden decir, y cita el versículo 32. Noten, como resultado, los oyentes no pueden decir lo que dice el versículo 32. O sea, no ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos abría las escrituras. Son muchos los que anhelan la presencia divina. Permítase a la palabra de Dios que hable al corazón. ¡Qué espectáculo, mis amados! ¿Qué es lo que hay que hacer? Tenemos que
aprender a usar la espada del Espíritu. ¡Qué espectáculo, mis amados! Alabado sea el nombre de nuestro Dios. ¿Cómo eran los predicadores en épocas pasadas? Importantísima esta pregunta. Esta pregunta es vital. Conflicto de los siglos, página 459. En otro tiempo, el púlpito era eco de la voz de la conciencia. ¡Qué impresionante, hermano! Me conmueve tanto esa declaración. Esa declaración es espectacular, mis amados. Nuestros más ilustres predicadores seguían el ejemplo del maestro, recalcando la ley, sus preceptos y sus amenazas. ¿Qué tiene que ver? ¿Cuáles son los ingredientes entonces de una predicación genuina? Número 1, la ley. Número 2, preceptos. Preceptos. Por eso el versículo 13 dice mandato tras mandato, mandamiento tras mandamiento, ley, precepto. Y número 3, amenazas. Anoten, mis amados, qué tremendo. Pero si hoy un predicador tiene estas 3 características, ¿qué le dicen? No, cuidado con ese hombre es un peligro. Elimínenlo. Ese hombre es peligrosísimo. Ese hombre está en contra de nosotros. Y sin embargo, aquí la voz de Dios dice que estos son los 3 ingredientes indispensables de una predicación genuina o una enseñanza genuina que se dé desde un púlpito. Ahora viene la bomba. Esto no se puede digerir. Esto que les voy a decir ahora no se puede digerir. Es más, les voy a anotar acá en la pizarra dónde está. Testimonio para los ministros 334. Esto es una bomba. No. En Testimonio para los Ministros 334 dice así: los ángeles caídos, o sea, los demonios, asisten. Noten, hermano, qué fuerte que es esto. Pero está escrito y no se puede borrar ni tapar el sol con un dedo. Los ángeles caídos asisten a muchos que ocupan los púlpitos mientras le dan al pueblo veneno en lugar de trigo. ¡Qué impresionante, mis amados, hasta dónde llega la cosa! Noten hasta dónde llega la cosa. O sea que los que suben al púlpito tienen la compañía de los ángeles caídos.
que le asisten a ellos mientras estos supuestos predicadores le dan al pueblo materia fecal en lugar de que de trigo puro. Qué impresionante, mis amados, hasta dónde llega la cosa. Pero está escrito y nadie me puede decir que yo estoy inventando. Otra evidencia más. Señales de los tiempos, 12 de agosto de 1875. Las conversiones logradas conmoviendo los sentimientos mediante el relato de historias o anécdotas no llevan las huellas del cielo. Impresionante, mis amados. ¿Qué dice? Noten, las conversiones logradas conmoviendo los sentimientos. Esos predicadores evangelistas que ustedes ven que después de una hora o una hora y algo de prédica hacen llamados porque se les contó historias que apelaban al sentimiento. Y vienen con sus pañuelos en el ojo, lagrimeando, respondiendo al llamado del teleevangelista. Eso no lleva las huellas del cielo. No lleva, hermano, no lleva. Acá lo dice. No llevan las huellas del cielo. No lleva el visto bueno del cielo, porque no se predicó la palabra de Dios, se predicó un sermón que está contaminado de opiniones particulares o personales. Qué tremendo, si pudiéramos entender lo que estamos diciendo, mis amados. Esto es demasiado tremendo. Ahora, la última pregunta que vamos a responder en el desarrollo de este tema. ¿Qué va a hacer Satanás si en lugar de estudiar la palabra de Dios se hacen puros sermones? Noten lo que va a hacer el diablo. Manuscrito 147 del año 1897. Cristo no sermoneaba. Ahí está. Cristo no sermoneaba. Y acuérdense que Él es nuestro ejemplo a seguir. Cristo no sermoneaba. Y ahora viene la advertencia. A menos que se le instruya, como dice Isaías 28:13, noten, a menos que se practique lo que dice Isaías 28:13, Satanás echará sus sombras entre el pecador y Cristo. Impresionante, mis amados. ¿Hasta dónde llega la cosa? Esto es demasiado fuerte, mis amados. O sea, en otras palabras, si no se descartan, si no se descartan de una vez y para siempre los sermones que ya vimos que no lleva el visto bueno del cielo, que no lleva las huellas del cielo, que todo el cielo se avergüenza de eso, todo eso ya demostramos.
Si no se descartan los sermones y se hacen grupos de estudio donde uno puede conversar con el alumno, así como la maestra en una clase de colegio le escucha al alumno y el alumno le escucha a la maestra y viceversa. Si no hay ese intercambio entre profesor y alumno, Satanás va a arrojar su sombra, y es sombra infernal, sobre el pecador y Cristo. Qué impresionante, mis amados. Es demasiado tremendo. Hasta aquí llegamos por hoy. Si deseas comunicarte con tu pastor virtual, te invito a que lo hagas y puedas solicitarnos los panes nutritivos que tenemos para darte. Tenemos en abundancia, muchísimo. Y si deseas también, o si Dios pone en tu corazón el apoyarnos con tus diezmos y ofrendas, te vamos a agradecer porque lo necesitamos para que podamos seguir pagando el wifi, el internet y para muchos otros gastos más que tenemos. Lo necesitamos. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Y nos vemos entonces en el próximo lanzamiento, en el próximo tema. Que Dios te bendiga y que los ángeles del cielo con sus poderosas alas te custodien y te guarden de todo peligro. Que el Señor te bendiga hoy y siempre.